Ucrania y su creciente poderío con drones, ataques estratégicos y su impacto geopolítico. En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado el uso de drones y misiles de largo alcance como el ATACMS y el Storm Shadow, llevando a cabo operaciones críticas que han sacudido a Rusia. Estos ataques, dirigidos en su mayoría contra objetivos dentro del territorio continental ruso, han generado un profundo malestar en el Kremlin. Uno de los ataques más recientes incluyó un objetivo inesperado, Grozny, la capital de Chechenia. Esta operación subraya el alcance y la audacia del ejército ucraniano, provocando tensiones no solo en Moscú, sino también en otras regiones clave del Cáucaso. Operaciones recientes con drones, alcance y resultados. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante una noche de intensos ataques, sus sistemas antiaéreos derribaron 16 drones ucranianos en diversas regiones, incluyendo Crimea, Kursk, Osetia del Norte y Chechenia. De acuerdo con el líder checheno Ramzan Kadyrov, uno de estos drones impactó en el techo de un cuartel policial en Grozny, causando heridas leves a 4 agentes y dañando la estructura. Este incidente es el segundo ataque significativo contra Chechenia en una semana, y sigue una tendencia creciente de ataques ucranianos en territorios considerados hasta ahora invulnerables. En octubre, otro dron ucraniano incendió un centro de entrenamiento militar en Gudermes, marcando el primer ataque de este tipo en Chechenia desde el inicio de la guerra en 2022. Los ataques con drones, especialmente en regiones simbólicas como Grozny, representan una ducha fría para las fuerzas rusas. Estos incidentes destacan tanto las capacidades tecnológicas de Ucrania como su determinación de llevar el conflicto al corazón de las estructuras de poder rusas. El rol de los combatientes chechenos en el conflicto. La guerra ruso-ucraniana ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones entre Ucrania y los combatientes chechenos. Mientras que las fuerzas chechenas leales a Kadyrov apoyan abiertamente la campaña militar rusa, existe un contingente significativo de combatientes chechenos que luchan del lado ucraniano. Estas fuerzas opositoras al Kremlin ven en el conflicto una oportunidad no solo para apoyar a Ucrania, sino también para avanzar en su lucha por la independencia de la República Chechena de Ichkeria, que existió de facto entre 1991 y 2000. Motivaciones de los combatientes chechenos en Ucrania. Los combatientes chechenos que apoyan a Ucrania tienen motivaciones complejas. Por un lado, buscan contribuir a la independencia ucraniana como parte de una causa común contra Rusia. Por otro, aspiran a reavivar su propia lucha por la independencia, fortaleciendo sus capacidades militares mediante entrenamiento y armamento avanzado. Algunos ven este conflicto como una yihad o lucha sagrada contra un enemigo histórico. La guerra ruso-ucraniana nos ofrece una oportunidad única para debilitar a Rusia y mostrar al mundo su verdadera naturaleza, afirmó Walid, un combatiente checheno en primera línea. Los combatientes chechenos también operan con un fuerte simbolismo. Su insignia, que combina las banderas de Ucrania y Ichkeria, lleva inscrito el término antiterror, en una clara alusión a las operaciones rusas en Chechenia que utilizaron el pretexto de la lucha contra el terrorismo para justificar su control. Impacto geopolítico. ¿Puede Chechenia abrir un segundo frente en Rusia? La participación activa de los chechenos en la guerra plantea preguntas sobre el futuro de Chechenia y otras regiones secesionistas en Rusia. Si los combatientes chechenos logran desestabilizar el Cáucaso, podrían desencadenar un efecto dominó, fomentando levantamientos en otras regiones étnicas. Esto representaría una amenaza existencial para la integridad de la Federación Rusa. Un levantamiento checheno obligaría al Kremlin a desviar recursos militares del frente ucraniano para reforzar su flanco sur, debilitando aún más su posición en la guerra. Aunque improbable en el corto plazo, esta posibilidad no puede descartarse, especialmente si las tensiones internas en Rusia continúan escalando. Logística y retos en el campo de batalla. Los combatientes chechenos que luchan por Ucrania han demostrado ser un activo valioso, aunque enfrentan desafíos logísticos y burocráticos. Muchos han sido aceptados oficialmente en las filas del Ministerio de Defensa ucraniano, recibiendo salarios y suministros regulares. Sin embargo, problemas como la inmigración indocumentada y la falta de comprobaciones de antecedentes han dificultado la incorporación de algunos voluntarios. En cuanto al equipamiento, las unidades chechenas tienen acceso a armas pequeñas y sistemas avanzados antitanque proporcionados por la OTAN, como los Javelin INLA. Sin embargo, obtener artillería pesada, vehículos blindados y equipos sofisticados sigue siendo un reto. Los drones, por otro lado, han demostrado ser una herramienta crucial, permitiendo a estas unidades operar con una eficacia comparable a la de sus homólogos ucranianos. Perspectivas y retos futuros. La guerra ha revelado una sorprendente cohesión entre los combatientes chechenos y las fuerzas ucranianas, a pesar de diferencias culturales y religiosas. En Ucrania estamos unidos,
Musulmanes, cristianos y judíos trabajan juntos contra un enemigo común, afirma Niburu, un veterano checheno. Sin embargo, la falta de formación estructurada y la escasez de recursos siguen siendo problemas persistentes. Los instructores extranjeros, aunque bienvenidos, a menudo se enfrentan a obstáculos burocráticos que limitan su efectividad. A medida que la guerra avanza, la capacidad de Ucrania para integrar y apoyar a estos combatientes será clave para mantener la presión sobre Rusia. La participación de los chechenos no solo refuerza las capacidades militares de Ucrania, sino que también añade una dimensión geopolítica compleja al conflicto, exponiendo las fracturas internas de Rusia y su vulnerabilidad a largo plazo. En conclusión, la cooperación entre Ucrania y los combatientes chechenos ilustra cómo la guerra está redefiniendo alianzas y estrategias en la región. La participación activa de los chechenos en este conflicto podría tener repercusiones significativas, tanto en el campo de batalla como en la estabilidad interna de Rusia. En el contexto de los movimientos independentistas dentro de Rusia, Ichkeria, o Chechenia independiente, se destaca como una de las facciones más activas y complejas. A diferencia de otros movimientos nacionalistas en regiones como Baskiria, Karelia, Komi, Mordovia o Kalmucia, el separatismo checheno tiene un componente islámico que intensifica sus demandas. Esto, según el comandante checheno Mohamed, genera un apoyo significativo entre la población local, estimado en más del 80%. Esta particularidad también influye en otras regiones del Cáucaso Norte, como Dagestán, Ingusetia, Osetia del Norte y Circasia, donde persisten tensiones similares, aunque menos pronunciadas. Aslan Zerkev, comandante del Grupo Táctico Especial LOM, advirtió que un eventual colapso de la estructura de poder rusa podría desencadenar un vacío administrativo en el Cáucaso. Este escenario abriría la región a una intensa competencia internacional entre potencias como Estados Unidos, Reino Unido y, en el contexto musulmán, países como Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. En particular, las naciones occidentales podrían ser vistas como patrocinadores económicos potenciales, mientras que los estados del Golfo aprovecharían los lazos religiosos y culturales. Sin embargo, los países BRICS también podrían intentar ejercer influencia, desafiando los intereses de Occidente. El papel de Chechenia en el conflicto ucraniano. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, las fuerzas chechenas han desempeñado un papel ambiguo. Por un lado, están los combatientes leales a Ramzan Kadyrov, el controvertido líder de Chechenia instalado por Moscú, cuyas tropas han sido ampliamente criticadas por su acción más propagandística que militar. PROC, una organización independiente de investigación, reveló que Kadyrov ha duplicado el número de unidades bajo su mando desde 2022. Actualmente cuenta con al menos 17 formaciones militares, entre ellas regimientos, batallones y unidades paramilitares, de las cuales varias operan bajo el control del Ministerio de Defensa ruso y la Guardia Nacional. Sin embargo, estas fuerzas suelen ser acusadas de filmar combates escenificados y evitar enfrentamientos directos con las tropas ucranianas. Kadyrov ha afirmado en repetidas ocasiones que Chechenia puede desplegar decenas de miles de soldados en Ucrania, incluyendo voluntarios de otras partes de Rusia. Sin embargo, testimonios y análisis sugieren que estas fuerzas rara vez se encuentran en primera línea. Justin Link, escribiendo para Foreign Policy, señaló que el uso de tropas chechenas por parte de Rusia es más una herramienta psicológica que una ventaja militar real. Esta estrategia busca infundir temor en los ucranianos mediante referencias a las atrocidades cometidas por las fuerzas chechenas durante las guerras en el Cáucaso. Grupos chechenos en el lado ucraniano. Por otro lado, hay un número creciente de combatientes chechenos que han optado por apoyar a Ucrania, no solo como una alianza pragmática, sino también como una extensión de su lucha por la independencia de Ichkeria. Algunos de estos combatientes pertenecen a unidades formadas originalmente durante la Guerra del Donbass en 2014, como el Batallón Dzhokhar Dudayev y el Batallón Sheikh Mansour. Ambos grupos han sido criticados en el pasado por presuntas conexiones con elementos islamistas, pero su objetivo principal sigue siendo debilitar la influencia rusa en la región. El batallón Sheikh Mansour, liderado por Muslim Cheverloevsky, es particularmente conocido por haber facilitado la llegada de combatientes islamistas chechenos desde Siria. Entre estos se incluye Abdulhakim al-Sisani, un comandante destacado del grupo Jund al-Kavkaz. Además, en 2022, este batallón anunció la creación de 2 nuevas unidades, ampliando su presencia en Ucrania. Otro grupo notable es el Batallón de Propósitos Especiales Separados, parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Formado en julio de 2022, este batallón afirma ser la fuerza armada del gobierno en exilio de la República Chechena de Ichkeria. Bajo el liderazgo de Zumso Ajimurad, esta unidad jugó un papel activo durante la contraofensiva ucraniana en el sur ese mismo año.
Implicaciones geopolíticas y el futuro del Cáucaso. La participación de combatientes chechenos en Ucrania refleja las tensiones subyacentes en el Cáucaso y las fracturas dentro del propio tejido social y político de Rusia. Los analistas advierten que una eventual derrota de Rusia en Ucrania podría fortalecer los movimientos separatistas no solo en Chechenia, sino también en otras regiones del Cáucaso. Sin embargo, también existe el riesgo de que el vacío de poder sea llenado por actores externos con intereses divergentes, intensificando las divisiones étnicas y religiosas. El panorama también está influenciado por la opinión pública en las regiones musulmanas del Cáucaso, donde el conflicto israelo-palestino y otros factores globales alimentan una percepción crítica hacia Occidente. Esto podría inclinar a ciertas facciones a buscar el apoyo de naciones como Turquía o los estados del Golfo, complicando los esfuerzos de mediación y estabilización internacional. En este complejo entramado, Ichkeria sigue siendo un ejemplo emblemático de cómo las luchas locales por la autodeterminación pueden tener implicaciones globales. Mientras los combatientes chechenos contribuyen a la resistencia ucraniana contra Rusia, también están trazando su propio camino hacia la independencia, desafiando no solo a Moscú, sino también las estructuras internacionales que buscan mantener el equilibrio de poder en la región. ¿Qué opinas de esta compleja situación? Tu participación en los comentarios ayudará a enriquecer el debate sobre las dinámicas en Ichkeria y su impacto en el mundo. No olvides suscribirte al canal para mantenerte informado sobre los desarrollos en esta y otras regiones clave. Gracias por seguirnos.